Orar confiándolo todo al corazón del Padre. Es el tema que vamos a discernir el día de hoy en este TV Radio Católica Online. En determinadas ocasiones es muy fácil decir que no sabemos qué nos pide Dios. Inclusive afirmamos que no le oímos. O peor aún, que no nos habla. Pero ¿qué tanto nos preparamos para entablar un diálogo de corazón a corazón con aquel que nos ama? ¿Qué tanto nos preparamos nosotros para decirle al Señor, Señor, necesito que me escuches, necesito que me hables, necesito que me hagas lo que yo te estoy pidiendo? Pero ¿cuánto nos estamos preparando para hablar con Él exactamente, como dice, de corazón a corazón con aquel que nos ama? Otra pregunta, ¿qué tanto le buscamos al Señor? Ese es otro punto muy importante, porque a veces le buscamos una vez y no le seguimos buscando, ¿verdad? A veces le pedimos una vez y no le seguimos pidiendo. Entonces, ¿qué tanto le buscamos al Señor? ¿Qué tanto insistimos en el momento de pedir algo? Ese es otro punto. ¿Qué tanto nosotros somos insistentes? En una ocasión decía el apóstol San Pablo, insistan en la oración. Incluso Jesucristo decía, sean insistentes, ¿verdad? Entonces hay que insistir en lo más que podamos cuando estamos haciendo la oración. La otra pregunta que yo tengo, ¿nos hemos preguntado alguna vez si realmente pedimos aquello que necesitamos? Porque aquí pedimos lo que queremos, ¿verdad? Lo que deseamos. Entonces, no nos fijamos muy bien qué es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Porque no voy a pedir un veneno para darle a mi hermano. No me lo va a conceder el Señor. No le voy a pedir un arma para pegarle un susto a mi hermano. Tampoco me lo va a conceder el Señor. Entonces vamos a pedir cosas que realmente necesitamos. Me surge la última pregunta. Aquello que verdaderamente, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que te conviene realmente? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos nosotros antes de hacer una oración. Primeramente, hacer un recuento de lo que hablé. ¿Por qué tanto nos preparamos para entablar un diálogo con el Señor? Hay que prepararse. Antes de orar comenzamos a decir, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, ¿verdad? Comenzamos. O si no, creo en Dios Padre Todopoderoso. Ya nos estamos preparando para hablar con Él. Estamos diciéndole que realmente estoy confiando en las palabras de Él, en lo que Él vaya a hacer de mí. Entonces, ahí donde, ¿qué tanto nos estamos preparando para entablar un diálogo con el corazón de los corazones, el amor de los amores, como decimos? ¿Qué tanto le buscamos? Es otro punto, ¿verdad? Porque tú necesitas de Él. Entonces, ¿qué tanto vas buscándolo a Él constantemente? Bien, aquí nos da una gran enseñanza el Señor Jesucristo cuando hizo esa parábola del juez y la viuda, ¿verdad? Un juez que no tenía temor de Dios prácticamente. Él no le importaba a Dios. Él solamente era lo que él hacía de justicia y punto. No le importaba si la justicia se convertía en injusticia, si iba a sobrepasar por encima de Dios. A él no le interesaba a Dios. Y lo otro, mucho menos a los hombres. Pero se aparece una viuda constantemente todos los días. Juez, hágame justicia. Juez, hágame justicia. Juez, hágame justicia. Juez, hágame justicia. Y comenzó aquella petición hasta que aquel juez dijo, basta, ya me tiene fastidiado esta mujer. Le voy a hacer justicia para que se largue de aquí, que me deje en paz, ¿verdad? Esa fue la ilustración o la parábola que utilizó Jesucristo para enseñarles a los discípulos cuánto debe de insistir en la oración.
Entonces, esta enseñanza nos quiere dar, Jesús, mediante esta parábola, nos quiere disponer nuestro corazón para tener un verdadero encuentro con Dios. Quiere que hagamos la experiencia de unos hijos que sienten en su corazón la necesidad de pedir y agradecer a un padre que está siempre a la escucha de sus pequeños. Entonces el Señor siempre está haciendo que nosotros tengamos experiencias, ¿verdad? Como hijos de un corazón tan grande. Y ahí es donde entra la oración. Ahí es donde entra la oración, el papel que hace la oración, porque Él nos comunica, la oración nos comunica con Dios. Es como el celular, el teléfono, ¿verdad? Y nos comunicamos. También la oración nos comunica con Dios. Pero Él quiere que tengamos una experiencia. Él quiere que nosotros le digamos al Señor: Señor, yo quiero que me ayudes, yo quiero pedirte, yo quiero agradecerte, yo quiero glorificarte. Todo eso podemos hacer en la oración. Y todo eso es una experiencia que nosotros vivimos en nuestra oración. En todo momento y ante cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, el Señor está a la escucha. Ya sea en el momento difícil, a veces estamos metidos en un grave problema y no le hallamos la solución. Pero cuando le pedimos al Señor la intervención de Él y esperamos, claro está, como vamos a hablarlo más adelante, cómo es que debemos esperar. Y esperamos en Él, entonces el Señor responde de inmediato. Pero porque estamos depositando la confianza en Él. Y es una experiencia que nos deja pasar. Es una experiencia que Él nos deja pasar para ver hasta dónde llega nuestra paciencia y a ver hasta dónde llega nuestra fe. Lo que no comprendemos muchas veces es que hay ocasiones en las cuales el Señor ve que lo que pedimos no es conveniente para nosotros. O puede pasar que no seamos tan insistentes lo suficiente y quizás nos falta paciencia. O quizás nos falta paciencia. Entonces, no queremos, hay momentos en circunstancias que no sabemos, ¿verdad? Que si el Señor nos está escuchando, no sabemos. Nosotros estamos hablando y hablando y hablando, pero no sabemos que en cuanto nos está escuchando. Pero lo que no comprendemos a veces es que hay ocasiones en las cuales el Señor ve que lo que pedimos no es conveniente para nosotros. Y nosotros insistentemente le pedimos y le pedimos y le pedimos, pero no sabemos que lo que estamos pidiendo va a perjudicar al hermano, va a dañar al hermano e incluso va a dañarnos nuestra propia personalidad. Esa paciencia de la cual hablaba Santa Teresa, por ejemplo, esta santa, ¿verdad?, que de unas palabras sabias. Ella decía: confianza y fe viva mantenga el alma. Imagínate, confianza y fe viva. Eso es lo que debemos de mantener en nuestra oración. Quien cree y espera, decía ella, todo lo alcanza. Entonces, vamos a dejar de insistir. Vamos a decirle al Señor: bueno, como no me estás escuchando, yo no sigo hablando con vos, porque vos no me prestás atención. No, sino que dice que mantengamos el alma en quien cree y espera. Tú crees en el Señor, entonces mantén tu alma en la espera de la respuesta. Ahora, Dios, que es un gran Padre y no descuida a ninguno de sus hijos, no es ajeno a aquello que le pidamos desde el fondo de nuestro corazón. Porque Él, antes que nosotros lo pidamos, Él ya sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Él ya sabe perfectamente bien. Entonces, Dios es que es un Padre que no descuida de sus hijos. Él está siempre pendiente de ti. Él sabe cuando te mira en la necesidad y cuando mira que vos le vas a pedir. Él ya sabe que le vas a pedir en tu necesidad, porque Él no se descuida de sus hijos.
Y esa es una garantía que nosotros tenemos para alabar a Dios, para agradecerle a Dios por toda la bondad que Él nos da. Entonces, no dudemos jamás y no nos cansemos de pedir. Pues allí tenemos la esperanza y debe ser esa flama viva que alimenta nuestra confianza a través de la oración. A través de esta oración. Pidámosle ante todo al Señor que nos enseñe a orar. Ese es otro punto. Nosotros decimos, ay, como me salga, le voy a orar al Señor. No, hay que saber orar. Una de ellas es primero, darle gracias. Segundo, alabarlo al Señor. Tercero, pedir el Espíritu Santo para que nos ilumine en nuestra vida. Y después pidamos, que es la petición. Y después hacer una acción de gracias al final de nuestra oración. Esa es una fórmula que hay para saber orar ante el Señor. Entonces, no dudemos jamás y no nos cansemos de pedir. Pues la esperanza debe de ser esa flama viva que alimenta nuestra confianza a través de esta oración. Pidámosle ante todo al Señor que nos enseñe a orar, pues como nos recuerda constantemente, por ejemplo, el Papa Francisco, es necesario orar siempre y sin desanimarse. Porque a veces corremos ese riesgo, nos desanimamos. Estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y como el Señor no nos responde, no miramos una luz. Entonces, no, ya no sigo porque el Señor no me escucha. Es que el Señor ya se olvidó de mí. Comenzamos a imaginarnos cosas que no lo son. Por ejemplo, allá en Getsemaní, ¿verdad? Como Jesús ahí en el Getsemaní. Tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender que Dios se amolde a nuestras exigencias y modos o tiempos. Esto provoca cansancio o desánimo, porque nos parece que nuestras plegarias no son escuchadas. Y Jesucristo oraba y oraba y oraba constantemente. Dice el apóstol San Mateo, que es el que lo relata, ¿verdad? Dice que repetía, el Señor Jesucristo repetía sus oraciones. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros a repetir nuestras oraciones? ¿Por qué vamos a andar como aquellos que dicen allá, es que ustedes dicen repiten, ¿verdad? Pero si el propio Jesucristo repetía sus oraciones. Y eso no era porque el Padre no le estaba escuchando, sino porque estaba siendo insistente en su oración. Sí, entonces, como Jesús, confiamos todo en la voluntad del Padre. Entonces, el objeto de nuestra oración pasa a un segundo plano, cuando nosotros confiamos directamente en el Señor. Y se manifiesta lo verdaderamente importante, que es nuestra relación con Dios. Ahí se manifiesta. Este es el efecto de la oración. Ahí está el efecto profundo que hace la oración, porque Dios se manifiesta en tu oración. Ahora, este es el efecto y también transforma el deseo y modelarlo según la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, sino se va moldeando y se va transformando a la voluntad de Dios, aspirando sobre todo a la unión con Él, que sale al encuentro de sus hijos llenos de amor, de misericordiosa. ¿Te fijas que es muy importante saber pedir? Entonces, como decía el título, orar confiándolo todo al corazón del Padre. Este es un mensaje de Radio Católica Online.